Un cordial saludo a todos, mis compañeros, a mi instructor de clase, el doctor Felipe Victoria. Mi nombre es Carlos Mauricio Reyes Rojas, identificado con el ID 556219 de la Universidad Minuto de Dios. Y he grabado este video como alternativa para dar a conocer cómo se hace una evaluación o un análisis fundamental del índice de competitividad. Así que, hace mucho tiempo se creó un foro mundial de análisis donde paralelamente a eso, Colombia, mi país, pues creó el Consejo Privado de Competitividad, donde ayudado por una universidad colombiana se identifica o se agrupa puntualmente en 12 pilares fundamentales para determinar la competitividad. Pero pues de igual manera de eso resulta un índice, resultan unos números, se condensa en un solo número por decirlo así, y a partir de 12 pilares fundamentales, pues tiene que ver en primer lugar con las cuestiones más básicas, ¿sí? En primer lugar, por ejemplo, las instituciones. Pero ¿qué vemos ahí en las instituciones? Pues entonces vemos las reglas del juego, cómo funcionan las dependencias del Estado, cuál es la confianza que la humanidad o un país tiene con respecto a los políticos, cómo hacemos el uso de los recursos adecuados, cuál es la capacidad en el poder judicial de disminuir los conflictos sociales, cuál es el comportamiento ético de las instituciones y de la competitividad, y entre otros factores de una manera muy básica para ser competitivos. De igual manera se está midiendo a nivel global y a nivel nacional y departamental. Se mide el mercado financiero, la educación, el mercado global, la salud y así por el estilo, pues eh, nos podemos concentrar en cómo vamos a hacer las cosas y qué resultado nos arroja eso para tomar determinaciones a futuro. Sí, de igual manera no podemos seguir haciendo las mismas cosas porque no vamos a evolucionar de una cierta manera, pero para eso necesitamos una evaluación definida de cómo se están comportando todos los sectores en un solo punto que se llama la competitividad. Así que este informe que voy a relacionar a continuación viene directamente proporcional al departamento del Atlántico, que ha sido el departamento que he escogido para analizar eh, en el transcurso pues, de mi clase. Así que veamos. Bueno, entonces, como les venía diciendo, el Atlántico es mi departamento escogido como tal, pues es el cuarto ente territorial con mejor desempeño a nivel nacional y es el primero de la región Caribe como tal. Por detrás está Bolívar y Magdalena. Puntualmente he visto artículos de varias personas que hacen informes sobre esto, incluso compañeros que relacionan el tema como tal de región, porque nuestro país pues tiene diferentes regiones como tal. La Caribe en este momento se la lleva el Atlántico con una calificación de 6.14 y hay que recordar que el índice de competitividad departamental se da siempre por medio de una calificación, ya sea en posición entre los 32 municipios o una calificación en un rango de 0 a 10. Mi departamento hoy está en el puesto sexto punto 14 con la mejor calificación. Y Bogotá, pues todavía no llega a los 10, pero está en un 7.5. Así que hoy nos posicionamos en la cuarta, en el cuarto lugar del podio del ranking de los 32 municipios y por detrás de Bogotá, que es un buen logro, Antioquia y Santander. Asimismo, pues
La Universidad del Rosario, que es una de las encargadas también de empezar a buscar la calificación, pues presentó un ranking por primera vez a nivel nacional para todos los departamentos del país y la ciudad de Bogotá como distrito capital, muy distinto al que les había comentado de el Foro Económico Mundial, quien es el que reglamenta o reglamentó en 1979 por primera vez los índices de calificación de cada uno de los países y regiones. Pues ya no tenemos ahorita calificaciones de 12 ítems, sino que tenemos entonces una calificación de 13 porque se metió el tema de las TIC puntualmente a relacionarse dentro de la calificación para darle mejor competitividad y se agregó el tema de la productividad en medio de la competitividad. Pues el departamento escogido se nota entonces que ha tenido una excelente administración. Su gobernador pues dio una excelente resultado al posicionar al Atlántico hoy dentro de un ranking de 1 a 5, ¿sí? O entre los primeros 10 más bien. Y esto pues se sitúa en un lugar privilegiado delante del Valle del Cauca y Risaralda, que son departamentos supremamente competitivos y prácticamente con las mismas con el mismo porcentaje de población, con los mismos prácticamente intereses pues por ocupar los primeros lugares, porque el Valle también ha sido uno de los que aparte de tener muy cerca el puerto y el mar, pues es uno de los departamentos que está en constante crecimiento, lo mismo que Risaralda. Pues son departamentos que ocupan posiciones de 5 y 6 en la categoría del índice respectivamente, y solo detrás de Bogotá y Antioquia y Santander, como les venía diciendo ahorita. De los 13 pilares que mide el índice departamental, pues el departamento del Atlántico se destaca por un buen resultado en los pilares de salud y sostificación y diversificación, en los que registra puntajes de 6,87 y 8,62 y ocupa las posiciones de 3 y 5 respectivamente. Hay informes del señor gobernador de su tiempo, pues que argumenta que la Secretaría de Planeación también resaltó un hecho de que en el pilar de salud el departamento ocupa posiciones destacadas en indicadores de cobertura de vacunación triple viral, ocupa el primer puesto en ese sentido, y en cuanto al tema de mejores condiciones en los servicios especializados de salud, pues también está en el primer puesto en temas relacionados con todo lo que tiene que ver con equipamientos de camas, de servicios especializados en cuanto al manejo. Pues se sobreentiende que es una de los departamentos con mayor índice de visitantes, de turistas, y pues también se han dado la tarea de lograr consolidar el tema de la salud, incluso en el de la inversión pública, en proyectos de innovación y de alto impacto económico, ¿sí? Pues hay varias personas representantes, como lo notaba en el canal del Congreso, que en el sector de las TIC, ¿sí? Como representación del Caribe, pues se le ha dado un gran avance a este proceso de selección de las tecnologías de información y comunicación en el Caribe, y hay para reactivar esto y quedar en los primeros puestos, pues se creó Caribe TIC, ¿sí? Que reciben un apoyo departamental para la ejecución de proyectos, y también se creó una plataforma nacional como Atlantic Co-Crea, donde son empresas de diferentes sectores que se alían con la academia y empresas del sector de las telecomunicaciones para generar iniciativas innovadoras y poder tener hoy al Atlántico en uno de los departamentos pioneros con la mejor perspectiva para seguir avanzando en el índice de competitividad nacional. Pues esto, entre otras cosas, se puede destacar la creación de nuevos productos y servicios, ¿sí?
que también pues dan solución a problemáticas particulares. No solamente estamos hablando de proyectos macro, sino que se está dando también solución a problemáticas particulares de las empresas y de sectores específicos de la economía, pues a través de modelos de gestión que se esperan sean alcanzables y reaplicables en otros contextos, ¿no? No solamente para lo que se fue, pues en primer lugar previsto. En inversión pública, en protección integral a la primera infancia, no ocupa un lugar descabellado, ocupa un tercer puesto en el ranking y eso pues parece que es una estadística supremamente importante, la protección integral a la primera infancia, porque de esta manera le están dando a las nuevas generaciones la posibilidad de tener pues la mejor educación, la mejor protección, la mejor seguridad y estos ítems pues abarca de aquí a mañana con una evolución sustancial de las personas que llegan ahorita desde 0 a 5, desde 0 a siempre el programa, que con ello también con la inversión departamental, con inversiones municipales desde la alcaldía de Barranquilla, con el gobierno nacional, pues se implementó para que diera una evolución supremamente importante en este ranking pues de la primera infancia. En el pilar de sistema financiero, pues ocupa el tercer lugar también con un puntaje de 4,95 sobre 10, como les decía yo al principio, que no necesariamente los departamentos se tienen que calificar puntualmente porque no quedó en el primer lugar y o sea que es malo, ¿no? Sino que se puede hacer específicamente con ítems que haya podido aumentar. Obtiene así también un mejor desempeño en el índice de profundización de cartera comercial con un puntaje de 8,12 sobre 10 y es el que más avanzó en el pilar de la educación. Ya lo había explicado y en el tema de las instituciones pues ha avanzado con programas muy calificados en el proceso de de restaurantes escolares, transporte escolar, porque ha aumentado a un 70% dentro de sus cuentas departamentales, según la información detallada de la gobernación del Atlántico. De igual manera, con programas novedosos en el tema de las nuevas tecnologías y los procesos para que los muchachos de los colegios pues se le evite la deserción escolar también de esa manera. Así principalmente en el subpilar como tal, porque el índice también tiene subpilares. Recuerde que son más de 103, específicamente 104, si no me equivoco, de calidad en el que mejoró 5 posiciones frente al año 2018 en el proceso de alimentación escolar, de acuerdo a que también hubo, si recuerdan, un margen gigante de corrupción por parte de la compra y venta de los productos de primera canasta familiar, de primera necesidad para la alimentación de los niños y niñas de el departamento del Atlántico y el país. Pues esto también salpicó al departamento del Atlántico, a Barranquilla, salpicó a todos los pueblos de mi departamento escogido y algunos de departamentos entre esos los departamentos del Huila. Pues en conclusión, el índice departamental destaca también las buenas prácticas en el Atlántico para la adopción de de apoyo al Departamento de las Empresas de Tecnología de la Información y sus asociaciones para impulsar pues el tejido empresarial de la región. No solamente es en el tema educativo, sino que también se dedicó con temas TIC basado básicamente en el tejido empresarial para darle impulso también a esta categoría de negocios y todo lo anterior pues se da por medio de proyectos a gran escala donde estas empresas trabajan conjuntamente en la generación de empleo y así también tiene un buen índice fundamental dentro del ranking de la cuarta categoría en procesos de empleo. Eh,
Así fue tanto que se creó de igual manera una APP y para empresarios, donde la APP se hace con respecto al río Magdalena y es para el tema de la recuperación de proyectos de gran escala. Entonces, en primer lugar, por ejemplo, la excavación para darle el paso importante como canal predilecto desde Bocas de Ceniza hasta Barranca Bermeja, en un contexto donde se crea la nueva APP El Río Magdalena, donde será adjudicada en el 2020 para que todas las personas que quieran agregarse pues a todos estos proyectos pues lo puedan hacer de una manera transparente y entonces también viene el tema de la transparencia en el tema de las instituciones sin corrupción. Eh, en el año 2019, pues el índice de competitividad presenta un diagnóstico por regiones que incluye pues un porcentaje o un puntaje medio y una calificación por pilar para cada una de las regiones del plan de desarrollo. Hay que tener en cuenta que el plan de desarrollo viene amarrado al 2018-2022 de nuestro actual presidente y lo diversifica por regiones puntualmente y la región Caribe obtuvo un 4,65 sobre 10 en esta calificación entre la Amazonía, la parte del eje cafetero, la Orinoquía y pues esto también marca al Atlántico y fue una de las cosas que más me llamó la atención poder hoy hacer el análisis fundamental de este sector. Tenemos otras cosas que son relevantes también. No podemos solamente hablar de buenas calificaciones, sino que hay en otros sectores donde pues también, por ejemplo, analizando la capital del Atlántico como tal, pues Barranquilla es una de las capitales con más problemas para hacer negocios por encima de Medellín, por encima de Bogotá y por encima del departamento del Quindío y es de ahí donde también se tuvo cierto inconveniente porque el tema comercial de negocios, que lo explicaré ahorita, pues no se le dio una gran importancia para que saliera a flote, de acuerdo pues que tenemos también una buena expectativa turística. En el ranking turístico está en el puesto número 8. Ese ranking turístico lo tienen amarrado al puesto número 8 y pues de allí pues me parece que es una escala muy diminuta de acuerdo a que tiene mucho que ofrecer, pero problemas prácticamente de infraestructura, el problema es de vías y transporte. Las vías terciarias están en un 75%, pues también con calamidades esenciales. Y vemos un ranking de alcantarillado también nefasto, que hay un déficit también de un 75% en el tema del alcantarillado. Siempre que llueve, pues se inunda como tal la mayoría de ciudades o municipios del departamento del Atlántico, así mismo como el de Bolívar, así mismo como tiene problemas de alcantarillado, pues esta zona del Caribe importantísima para la explotación, pues también de los recursos idóneos importantes, más que aún por ser una zona turística y costera, pues hoy en día la inundación de venezolanos aumenta, lo que disparó fundamentalmente el tema de desempleo en el departamento de el Atlántico. Bueno, y mientras en unos índices les va muy bien en el departamento del Atlántico, pues en otros, la verdad, pues tienen un sabor muy agridulce, no se han podido despejar como tal. Según el DANE, la variación del IPC para julio de este año se ubicó en un
0,58%, para Barranquilla, que es la ciudad capital, en un 0,43%, y las principales cifras económicas de la región Caribe pues tienen esa complejidad, a pesar de que fueron aprobados más de 172,4 billones en el plan de desarrollo para la región Caribe, que es la pionera hoy, Atlántico como tal, de acuerdo al ranking de departamentos del Caribe. Pues el Producto Interno Bruto hoy en cifras en billones de pesos, para total de la región, pues está en 148,93. En puertos del Caribe se mueve más del 90% de las exportaciones, cerca del 70% de las importaciones, porque debemos entender que el país de Colombia, el departamento del Atlántico, pues es una zona prácticamente de personas que reciben obviamente el tema turístico, pero que de igual manera pues no se produce absolutamente nada así como en el país, porque no somos un país industrializado, solamente exportamos materia prima como tal fundamentalmente, pero la mayoría de las importaciones pues están llegando, y el rating pues no es el más adecuado. Sin embargo, pues el Atlántico goza de tener uno de los puertos con mayor fluidez, con mayor movimiento, pero la tasa de desempleo está en un 7,6, y son cifras a diciembre en 7,6%, y una tasa de ocupación del 56,7%, debido a lo que les explica con respecto al tema, primero, de la pandemia, y segundo con respecto al tema de la migración venezolana, que es un factor externo que nos aqueja prácticamente a todos, inclusive en el departamento. Pues este territorio es uno de los más grandes de Colombia. Tiene 132 1.296 kilómetros cuadrados. Es una región del Caribe que aporta al PIB nacional el 15,2%, y es un departamento que está ubicado hoy en día, gracias a la mejor administración, en un octavo puesto, una octava posición, con una población de 21,3%, pues con respecto al tema nacional. Eh, Son 172,4 billones aprobados por el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, y es una región que al Atlántico, en el Producto Interno Bruto, pues le proporciona el 43,25 de los 148,93. A Bolívar, Bolívar le aporta como tal 35,13 por ciento, y el 13,07 al Magdalena. Así que esta región pues del Caribe es fundamentalmente importante y grande, pero tiene unos índices de precios al consumidor que a cifras de julio se reportan que Barranquilla tiene el 0,58%, Cartagena el 0,43%, Santa Marta el 0,4%. Cifras elevadas en el tema de desempleo como tal, de pobreza extrema, y es de allí que no compensa nada una cosa con otra, al decir que es uno de los puertos del Caribe que más se mueve, con el 90% de las exportaciones, y no se nota de ninguna manera en el desempleo. Así que estas estadísticas pues eh, muestran que los indicadores, según el DANE, la variación del IPC para julio de este año, repito, se ubicó en el 0,58%, para Barranquilla en el 0,3%, Cartagena 0,40%, lo mismo que Santa Marta, entre los más altos del país, por supuesto. Y pues, de acuerdo con el director de la entidad del DANE, el doctor Juan Daniel Oviedo,
pues durante dicho mes la costa Caribe tuvo un incremento sistemático de los precios del arroz y esto afectó debido a que mientras los hogares del país destinaban cerca del 1% del presupuesto para este cereal, pues el Caribe destinaba el 2%, o sea que se estaba dando un 1% adicional, que esto explicaría entonces el por qué la región suele ubicarse en uno de los promedios más altos de inflación mensualmente. Pues respecto a la tasa de desempleo, entre abril y junio, en Santa Marta se ubicó, comparándola con Barranquilla, que es la capital del Atlántico, en 11,4%, siendo la más alta frente a los datos barranquilleros y los de Cartagena, que se ubicaron en el 8% y en el 7,3% respectivamente. Aquí cabe señalar que se ubicaron en respectivamente en un aporte al 15,2% del Producto Interno Bruto, el PIB nacional para el 2018, y el PIB total de la región fue de 148,93 billones, como lo decía hace rato y como lo muestran las gráficas, donde los departamentos con mayor participación fueron el Atlántico, Bolívar y Magdalena, y cada uno aportando el 43,25 billones y el resto restante por los demás municipios como tal. El gobierno aportó para el 2018-2022 en su plan de gobierno 172,4 billones para ser invertidos en la región del Plan Nacional de Desarrollo, y los rubros que más inciden en la economía del Caribe colombiano pues son los puertos, la agricultura y el turismo, y este último pues tuvo un crecimiento del 4,7% en el Atlántico en mayo, según cifras destinadas de el DANE puntualmente. Con respecto a la organización denominada Foro Económico Mundial, pues esta publicó en el 2018 el Índice Global de Competitividad, que se da mediante una versión 4.0, el cual se enfoca en los determinantes de la productividad y pasa a evaluar la competitividad como un asunto integral, abandonando pues el viejo paradigma de que existe un camino lineal hacia el desarrollo general, ¿no? De los pueblos, de los países en este aspecto. Pues asimismo, hemos también nosotros determinado en esta imagen, como lo veníamos planteando, que para poder adoptar este cambio metodológico, pues el índice de competitividad departamental del 2019 pues va a contar con una nueva estructura y una metodología de cálculos cuyo resultado puntual no son comparables con los de los años anteriores, pues sin embargo tenemos que el Atlántico mantiene su puntaje y posición en la clasificación general. No fue muy como tal perjudicado en este aspecto, en este proceso, pero según teniendo palabras puntuales o textuales de la presidenta pues del Consejo Privado de Competitividad, que es la que paralelamente al Foro de Economía Mundial pues nos hace junto a la Universidad del Rosario la calificación del índice, y para la presidenta pues el logro de incluir la totalidad de departamentos del país pues era fundamental según ella para avanzar en la meta de cierre de brechas regionales, que como bien saben el plan de desarrollo 2018-2022 pues emana de una manera regional. En estas propuestas, pues en el marco de un sistema nacional de competitividad e innovación para el resto de consecución de los periodos.
pues no sobra recordar que el diseño e implementación de políticas públicas basada en indicadores de diagnóstico pues es una labor continua. Ellas vienen destinadas a un mediano y largo plazo. Por lo tanto, pues especialmente el contexto actual de cambios en las administraciones territoriales, según el índice del 2019, pues debe seguir consolidándose de una manera actualizada como un instrumento también transversal o fundamental para la toma de decisiones a futuro, de acuerdo a que viene un marco evaluativo supremamente importante en la evolución de cada uno de los pueblos y regiones de nuestro país. El Departamento del Atlántico busca de una manera un proyecto que se divide en dos unidades funcionales. La primera desde Bocas de Ceniza hasta el puerto de La Gloria, el cual incluye el canal de acceso con una longitud de 452 kilómetros, y la segunda unidad funcional desde La Gloria hasta Barranca Bermeja, recorrido que suma 219 kilómetros, de acuerdo pues a un estudio detallado que se hizo en el departamento del Atlántico, donde está involucrado departamentos enteros y la nación con una con financiación como tal de parte de nuestro sector central del estado. Son aproximadamente 100 kilómetros en el tramo entre Barranca Bermeja, un sitio nuevo, así como los mantenimientos de los tamajares que se llaman occidental y oriental, y unos dragados de mantenimiento en los tramos requeridos en la zona de alcance del proyecto, como también unos grados de mantenimiento en las zonas de las fondas y zonas de giro de prado, para poder darle evolución de infraestructura a la región del Atlántico, que la verdad pues ha sido corta en este aspecto puntualmente, según las investigaciones que hice en la plataforma del SECOD 1, porque de igual manera en su desactualización como Departamento del Atlántico pues apenas cuentan con SECOD 1, cuando ya las nuevas tecnologías y las NIF pues obviamente exigen unas plataformas internacionales y virtuales que también están muy quedadas en la competitividad con respecto a otras ciudades con la misma población pero de distintos países. Así está estipulado en el SECOD 1. Y pues el pasado, eso fue el año pasado, donde se contiene la forma en el cual van a estar los interesados. SECODE es una plataforma nacional donde se presentan manifestaciones de interés y acreditación por unos requisitos habilitantes para usted poder contratar con el Estado fundamentalmente. Esto lo va a hacer de igual manera la, la directora perdón, el director como tal de la ANI, y se espera que dentro de este proceso pues ya el 24 de enero de este año próximo, de acuerdo a que las empresas interesadas pues presentarán sus manifestaciones, pero todo está parado por el tema de la pandemia, que afectó de igual manera en gran proporción. Hoy estaba leyendo también un artículo del ENP. ENP es una plataforma televisiva del Senado, donde el COVID en su totalidad pues tiene un margen porcentual en la zona del Caribe, especialmente en la zona del Atlántico, y esto retardó también en primer lugar la inversión, retardó todos los procesos financieros, retardó todo el tema de materia legal, retardó todo el tema de evolución puntualmente, y allí pues se evaluará
estará de igual manera a la espera de que esto continúe porque paralizó desde el turismo en adelante y es una de las afectaciones gigantes que tiene hoy en día la zona del Caribe, especialmente mi departamento del Atlántico. Eh, Basado en eso, paralelo más bien al tema de lo del COVID, que lo ha afectado fundamentalmente, hoy de acuerdo a la pandemia, pues las personas que vivían adicionalmente del pescado, que vivían de la zona, de las zonas, pues de las zonas pesqueras, hoy no han tenido el sustento necesario y hay personas de ellos que tienen créditos en los bancos que no han sido condonables, ni han sido refinanciados, ni han tenido ni siquiera un tratamiento por parte del Estado. Entonces, de acuerdo a la senadora Valencia, decía dentro de su entrevista que iba a presentar un proyecto de ley en el Congreso donde se le diera la oportunidad a la zona del Atlántico para que los bancos tuvieran condescendencia con el tema de los créditos debido a que en estos días no se ha podido pues coordinar hacer parte pues eh, de qué de la del pago como tal o de las obligaciones que tiene cada uno de los pesqueros en temas de desarrollo, de estructuración, de planes y infraestructura como tal, pues es en primer lugar que sean flexibles, que sean viables y segundo, pues que con esto que se tiene de gran pensamiento visionario, pues que aparte pues vaya relacionado con el medio ambiente, que vaya relacionado con la parte con la parte económica y por sobre todo con la parte ambiental, donde compañeros, ahí tenemos unos grandes baches en el tema ambiental porque tenemos una calificación extremadamente baja en la parte ambiental debido a las explotaciones mineras que se hacen en el departamento, debido a que pues no se cuenta con un dispositivo integral, con una política pública ambientalista donde se conserve como tal. Pues en primer lugar porque es una zona costera donde pues ustedes saben que el clima es de afectación continua, pero tampoco hay una intención motivada para buscar un planteamiento, una estrategia, por lo menos como meta o como objetivo para lograr sacar a flote este tema ambiental lastimosamente. Asimismo, tenemos problemas en la eficiencia de los negocios como tal. En primer lugar, por un problemita que muchos de ustedes saben que en la parte pública se da y es el tema de las estampillas, ¿sí? Barranquilla, ciudades capitales como Cali, como Montería, como Pasto, como Quibdó, según las investigaciones que pues había yo he leído en algunos de los periódicos, en los mismos municipios como tal, donde se entra a ver qué condiciones existen para hacer un contrato o un proyecto de infraestructura o de innovación o de inversión, pues es supremamente alto. Incrementaron la tarifa de los impuestos en estas ciudades capitales, entre esa la ciudad capital del Atlántico, donde la tarifa del impuesto y la delineación urbana que aplica a las nuevas construcciones, pues perjudica ese mismo avance para que la infraestructura crezca de la mejor manera y pues ahora los constructores pagan entre dos y tres veces más de lo que pagaban en años anteriores. Pues asimismo, por concepto de las estampillas, Pereira y Neiva ha aumentado ese tema de infraestructura, ha crecido
y se ha desarrollado en cierta manera estructural porque suspendieron los cobros por impuestos de las mismas y esto se sigue aplicando en más de la tercera parte de las ciudades, así que sumándole al costo después de las transacciones en Barranquilla, por ejemplo, se crearon 4 nuevas estampillas en pago de impuestos. En Pereira y en Puerto Carreño también, si no estoy mal, aumentaron también las tarifas del impuesto predial, que es otro de los vínculos que tiene mucho que ver con la parte constructora, la parte arquitectónica, ingeniera, donde las tarifas de todos estos impuestos locales, entre esas pues la de Armenia con respecto a la del ICA, con el industria y comercio, pues perjudican en gran modo a estas ciudades que habían simplificado trámites a mediados del 2012, pero dieron un paso atrás y entonces el, lo que se había inaugurado pues en el 2012 en algunas ciudades pues dejó de funcionar. En Bucaramanga y Neiva pues no es posible pagar el impuesto de registro de las empresas de las mismas cámaras de comercio. Lo mismo pues en Santa Marta donde pues dejó de haber un convenio entre la Cámara de Comercio y es muy difícil llegar a afrontar más de 9 impuestos, así por decirlo, para lograr evolucionar. Asimismo, pues existen otros tipos de impuestos también relacionados con este proceso que se implantan en Medellín, en Manizales, en Barranquilla, y es pues el tema una estampilla bomberil. eh, donde pues también se hay que pagar si se monta una empresa y ahí lo que es Tunja, Barranquilla y el promedio de Colombia en la imagen que estamos analizando pues vemos que ha aumentado en un 14,3% y es muy difícil el costo como porcentaje de ingreso per cápita en temas sustanciales porcentuales porque las personas no tienen el poder adquisitivo suficiente para ello. O sea que estamos fallando en el tema de la eficiencia de negocios, no se pueden hacer prácticamente en negocios como tal de esta manera como en otras localidades, más aún porque existe requerimientos, por ejemplo, en mi ciudad capital, en en el departamento que es Clojí, que es Barranquilla, existen impuestos, más de 6% de impuestos adicionales para poder llegar a construir empresas, ¿sí? Entre eso el registro de la empresa, a los empleados con colpensiones o un fondo de pensiones privado, entre esos inscribir a los empleados a un plan obligatorio de salud, entre esos hacerse acreedor a registrar la empresa ante la caja de compensación familiar, el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, todos los requisitos de ley, pues registra ese tema de tiempo de riesgos laborales, pues eso también registra una buena cantidad de dinero, lo que los habitantes del Atlántico pues no están en primer lugar, ni disponibles para hacer la inversión, ni segundo, para abrir las puertas a la inversión para que lleguen inversores de otras ciudades, de otros lugares, para que inviertan en el mismo departamento y en la ciudad capital, que no tiene sino una parte bonita turística, que es el tema del castillo, como ustedes lo saben, la parte como más colonial, pero de ahí en adelante, pues la pobreza es extrema debido a que empresas como tal no llegan a la inversión por los mismos aranceles que tienen, más aún teniendo la posibilidad de tener un puerto y teniendo todas las condiciones para que crezca de una manera igual y competitiva a nivel nacional e internacional. Y bueno, en comparación con otras economías del mundo, en Colombia pues se requiere todavía de muchos más trámites, como todo el mundo sabemos, para hacer los respectivos negocios. El tema de la eficiencia de negocios es muy complicado tener.
no solamente del Departamento del Atlántico, sino al país con respecto a la desviación, con respecto al promedio como tal global de la distancia de la frontera en trámites que existe, como lo pueden ver en la imagen, los indicadores de registro de las propiedades que están en azul y las aperturas de las empresas en México, en Costa Rica, en los promedios de Colombia, en Chile, en Perú. Y es así que son países que podemos comparar fundamentalmente también con el resto del mundo, porque igual la calificación son indicadores globales de países también que se pueden analizar, que se pueden diagnosticar. Y aquí pues con respecto a las regiones polacas. En Polonia, pues eran las más rezagadas en este aspecto, por ser de un temperamento muy distinto al de nosotros, pero pues las mejores prácticas se hicieron y aquí en el cuadro pues están los resultados de lo que hicieron en temas de costos y en temas de tiempo con relación a ese espacio de costo-tiempo versus tiempo, pues aprendieron que el registro electrónico era 4 veces más rápido, que era mucho más económico que hacer registros en papel, que eran inspiradas en prácticamente en Postman, una mejor práctica que promocionaron el registro electrónico y entregaron a su personal directamente, consultaron la autoridad registral de ellos para encarar volúmenes y mejorar eficiencias. Esto pues es tomado de una base de datos con respecto al tema de pago de impuestos de un canal regional de Polonia con respecto a eso, pero las gobernaciones, las alcaldías, según la visión general, y cámaras de comercio, por decirlo así, de ese país, pues facilitaron el pago de los impuestos de registro y de los controladores a los nuevos establecimientos de comercio y entre las alcaldías y prácticamente los cobradores de impuestos urbanos para agilizar pues aprobaron las licencias de construcción, la creación de comités locales para la simplificación de trámites en otras alternativas de la ciudad, ¿sí? Y ese modelo prácticamente también lo estaba adoptando mi ciudad natal, Neiva Huila, y pues ese buen punto, buena estrategia, pues ha establecido que este tipo de comités pues sean buenos en los resultados. Eh, en el pasado reformando la apertura de empresas y actualmente mejorando la obtención de permisos importantes para la evolución de las ciudades como tal, entre esos pues la que acabo de nombrar. Así que pues esta relación es importante llevarla a colación a nuestro análisis, pues debido a que no solamente es fundamental analizar departamento por departamento aquí internamente, porque sabemos que la mayoría está generalizada, sino que también se pueden implementar muchas otras estrategias a nivel nacional. El tema educativo podemos no solamente compararnos con Chile, porque prácticamente nuestra agricultura viene de México. Nuestro sistema de agricultura. Ahí vimos la irresponsabilidad y el tema de la corrupción más nefasto en el proceso de agroingreso seguro, donde fue un modelo mexicano que se optó por parte del gobierno en su momento y pues no dio los resultados definitivos por solamente copiar y pegar. Así que el tema modelo educativo no está funcionando en nuestro país debido a que son marchas necesarias todo el tiempo, los estudiantes en la calle, los profesores pidiendo a gritos también sus condiciones laborales, sus condiciones pensionales,
el aumento en el salario para la educación superior. Bueno, ciertas cosas que son modelos internacionales que en última, pues a nuestro país no nos, primero no nos conviene y segundo, pues no lo hemos sabido aplicar sustancialmente para adoptarlo como una política pública a largo plazo. Bueno, mis amigos, y entonces para concluir nuestro tema, vamos a referirnos entonces a la visión que tiene el departamento escogido para el 2020 y 2021, después de que salgamos de esta recesión económica, este tema de salud pública, de esta pandemia que nos aqueja, después de que salgamos de todas las afectaciones económicas que diere lugar cualquier tipo de afectación externa que nos pueda perjudicar en estos días. Así que el Departamento del Atlántico como tal, pues contará con políticas de competitividad a futuro, contextuales y sistemáticas que proporcionen el desarrollo de clúster e innovación que están ahorita de moda, adaptados al fenómeno de la globalización empresarial, y además pues contará con un sistema de análisis de indicadores de competitividad que le permitan el mejoramiento continuo de la misma a nivel departamental, nacional e internacional. Así que no siendo más, yo directamente me despido. Eh, Muy gustoso de haber hecho este trabajo, la verdad, no fue fácil, pero fue un tema que me llamó muchísimo la atención y considerablemente es lo que creo que cualquier nación, cualquier municipio, cualquier empresa, por pequeña que sea, necesita en su contexto general.